Hola, soy Isidro García, ingeniero industrial, especialidad eléctrica, estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y me dedico a realizar proyectos de ingeniería, básicamente de ingeniería eléctrica y otras instalaciones, y también tenemos una empresa de montaje de cuadros eléctricos. Dentro de la parte de instalaciones, focalizamos mucho en el tema de las instalaciones eléctricas biocompatibles, que es de lo que os voy a hablar hoy en este módulo. Así que, si os parece, voy a compartir. Muy bien, pues bueno, como os comentaba, dentro de las jornadas de salud geoambiental, pues vamos a tratar el módulo de instalaciones eléctricas biocompatibles, en las que vamos a ver unas pautas de lo que es una instalación eléctrica biocompatible eh, y qué componentes lleva y cómo se puede aplicar luego en las distintas viviendas, ya sea una vivienda nueva o ya sea una vivienda que ya está en uso. Para comenzar, pues bueno, me gusta empezar y focalizar las radiaciones y los campos electromagnéticos dentro del espectro de radiofrecuencia. Entonces, estamos hablando de instalaciones eléctricas, con lo cual son instalaciones que trabajan a baja frecuencia, a unos 50 hercios. Dentro de este tipo de instalación, bueno, pues nos veremos envueltos en campos eléctricos y campos magnéticos. Los campos eléctricos serán los que estén generados por la tensión en la instalación eléctrica, con lo cual todos los elementos en tensión, por ejemplo, un enchufe, aunque no tenga ningún receptor conectado, está emitiendo un campo eléctrico. Y luego también los campos magnéticos vendrán generados por circulación de corriente eléctrica, por circulación de intensidad. Entonces, en ese caso sí que se generan cuando hay algún receptor conectado. Pero es importante, para comenzar, pues focalizarlo dentro del espectro y pensar que vamos a hablar durante todo el módulo de hoy de bajas frecuencias. Bueno, las instalaciones eléctricas en sí son un conjunto de aparatos, circuitos integrados dentro que tienen como objeto transportar la energía eléctrica desde un punto de generación, pasando por unas zonas de transporte y llegar también al receptor. Cuando llega también al usuario, en este caso, pues tenemos la instalación eléctrica de baja tensión, que es básicamente o principalmente sobre lo que vamos a hablar, y todo este conjunto que va dentro de esta instalación eléctrica, todos estos aparatos, es lo que vamos a ver. ¿Qué factores de diseño se utilizan normalmente? Bueno, pues los factores de diseño es la seguridad ante accidentes e incendios, por eso se colocan protecciones bien magnetotérmicos para proteger las instalaciones y los equipos, o bien diferenciales también para proteger a las personas frente a las fugas de corriente. Otro criterio de diseño es la eficiencia y la economía y el mantenimiento. Esto es cómo se diseña normalmente una instalación eléctrica. Pero nosotros vamos a hablar de las instalaciones eléctricas biocompatibles y vamos a focalizar como objetivo en reducir los campos de baja frecuencia, tanto los eléctricos como los magnéticos. Este va a ser nuestro principal objetivo y nuestro principal criterio de diseño. Entonces veréis que cambia un poquito respecto a las instalaciones eléctricas convencionales. En principio, aquí tenemos una instalación eléctrica, una instalación de enlace donde tenemos todos los elementos que participan dentro de una instalación de baja tensión. Por un lado, tenemos la red de distribución eléctrica, en este caso ya después del transformador de energía, con lo cual la tensión la tenemos en baja tensión, 400 voltios en tensión trifásica, 220 voltios en tensión monofásica, para España. Y a partir de ahí tenemos los siguientes elementos. Una línea de acometida, desde la línea de acometida, la red de distribución, todo esto es propiedad de la compañía eléctrica. Y a partir de aquí ya es propiedad del usuario. Tenemos, por un lado, una caja general de protección, donde va conectada esta línea de acometida que viene de la compañía. De la caja general de protección tenemos una línea repartidora que va a una centralización de contadores
Y de esta centralización de contadores ya tenemos derivaciones individuales que van a cada una de las viviendas que consta un bloque de viviendas. Esto es un ejemplo típico de un bloque de viviendas. Este tipo de instalación podría ser también para un local comercial, que normalmente o bien tiene su caja general de protección independiente o bien sale de la centralización de contadores una línea para ese local comercial, o también se podría dar, por ejemplo, para una instalación de industria en la cual nos llega también la instalación en baja tensión y de ahí distribuimos a un cuadro eléctrico general y de ahí distribuimos las líneas a los distintos consumos. Pero, como os decía, vamos a focalizarlo en las viviendas porque es el caso principal de instalaciones biocompatibles cuyo objeto, como decíamos, es reducir tanto campos eléctricos y magnéticos, puesto que las viviendas tienen zonas de mucha permanencia, como pueden ser las habitaciones o como pueden ser zonas de estar, donde es especialmente relevante el poder bajar los campos eléctricos y magnéticos. Aquí tenemos unos ejemplos de redes dentro de la red de distribución, pues aquí nos vienen las líneas de media tensión o de baja tensión. Esto es importante para que de un vistazo podáis identificar ciertos elementos. A veces con una inspección visual previa de la zona, pues ya sabemos qué tipo de instalación nos llega e incluso si luego tenemos que medir campos electromagnéticos, de dónde nos pueden venir o de dónde en qué zona tenemos que actuar más para tratar de eliminar la radiación. Esto siempre hay que hacerlo después de una medida, de una medición, pero es importante localizar los elementos externos que nos pueden ocasionar este fenómeno. Entonces, aquí tenéis en la foto de la izquierda una torre de transporte que tiene un transformador de intemperie. Tenemos también en la foto de en medio, pues, otro transformador, aunque estos son antiguos, son ya ejemplos antiguos, pero bueno, es fácilmente identificables en algunas zonas rurales. Y a la derecha veis un centro de transformación compacto que se llama y que vaya en un edificio donde están todos los elementos de la media tensión y los cuales están muy identificados, son los que se colocan hoy en día para distribución de energía. Aquí otro ejemplo de un centro de transformación que nos podemos encontrar pegado a una vivienda en la parte de la izquierda. En la foto del medio es una zanja, en este caso con el tubo rojo indica que es una zanja de media tensión, donde se van a colocar una línea de media tensión que irá subterránea, irá debidamente identificada, pero bueno, esto es para que veáis que la instalación eléctrica de distribución puede discurrir de diferentes maneras, bien aérea, bien subterránea o bien incluso por fachada también. En este caso sería un tipo de instalación aérea. Y a la derecha veis una arqueta, pues arquetas de registro que se tienen para poder acceder a ciertos elementos de la instalación de la red de distribución, como pueden ser empalmes, etc. Como os decía, después de la línea, después de la red de distribución, hay una acometida que va a la CGP, a la Caja General de Protección, que ya a partir de ese punto ya es propiedad del usuario. En este caso, como os decía, veis arriba, la primera foto, arriba una línea aérea que va, que es la acometida, propiedad de la compañía, que va a unas cajas de generales de protección. Hay diferentes tipos de cajas normalizados por la compañía y nos podemos encontrar este tipo de cajas. En las fotos del medio arriba, pues es un esquema 10, también es una caja normalizada y abajo, pues es un tipo hornacina que se llama, normalmente se utiliza mucho en polígonos industriales, por ejemplo, y en ese caso pues tenemos una puerta en rejilla para que se vea la medida desde fuera. Hoy en día ya la medida se realiza electrónicamente y a distancia, pero también tiene que quedar la visual y en este caso pues la rejilla nos permite o permite a la persona que tenga que hacer la comprobación acceder de una manera rápida. Y a la derecha tenéis otra caja general de protección. Estos son otros tipos de caja general de protección. Bueno, es un esquema 10 también, como el que hemos comentado antes, pero en el caso de la izquierda es un esquema 10 de interior.
En el centro tenemos un equipo de medida compuesto por 3 cuerpos, puesto que esto es una medida indirecta. Aquí, cuando las potencias van subiendo, no se puede hacer una medida directamente sobre la propia instalación, sino que hay que poner unos transformadores de intensidad y se hace una medida de manera indirecta. Entonces, se utiliza este tipo de equipos. Esto es más para locales comerciales y para industrias se utilizan más, aunque si una vivienda tiene mucha potencia, pues nos podemos encontrar también con un equipo de este estilo. Pues a partir de ahí hay una línea repartidora desde la Caja General de Protección, que en el ejemplo que estamos viendo, que es un bloque de viviendas, pues conecta con una centralización de contadores. La centralización de contadores es un conjunto de cajas donde tenemos todos los contadores eléctricos de ese bloque de viviendas, ya sea las viviendas de sí o los bajos comerciales si contiene. De esa manera, pues, están todos los contadores centralizados. Es importante tenerla localizada porque la centralización de contadores, y más ahora que son contadores electrónicos lo que se utiliza, pues puede generar bastante campos eléctricos y magnéticos. Entonces, a veces para realizar una instalación eléctrica biocompatible, intentar reducir los campos al máximo, necesitamos saber dónde está la centralización, porque puede ser un foco de radiación importante. De aquí salen unas derivaciones individuales de cada uno de los contadores que vaya directamente a cada una de las viviendas. Aquí podemos ver en la foto de la derecha, en el gráfico de la derecha, la centralización de contadores abajo, donde salen todas las derivaciones individuales por un patinillo y de ahí van conectando vivienda a vivienda, van derivando directamente a la vivienda que toca. Entonces de ahí tendremos la conexión con el cuadro eléctrico. Y a partir de ahí, en el gráfico de la izquierda, pues podemos ver, una vez está el cuadro eléctrico ya alimentado con la línea, con la derivación individual, pues aquí ya se ve la instalación eléctrica en la parte de arriba, toda la instalación eléctrica como deriva del propio cuadro eléctrico. Entonces aquí tenemos localizada toda la instalación eléctrica, tanto del edificio como de las zonas comunes o el patinillo y de la propia vivienda. Es importante tener contemplados todos los trazados, como os decía, puesto que todos son focos de campos eléctricos y magnéticos. Aquí vemos más claramente pues, una disposición de una instalación eléctrica en 3D, donde podemos ver cómo va circuito a circuito conectando a las diferentes cajas de empalme que se ven y de ahí a los distintos enchufes, alumbrado, etcétera, que se hacen mediante circuitos independientes, como luego veremos. Es importante tener bien separado y bien dimensionados los circuitos para poder, en caso de que haya un corte o haya un problema en uno de los equipos, que esté bien sectorizado por zonas y no se quede toda la vivienda sin suministro eléctrico. Esto nos pasará solo, eso sí, lógicamente, si es el interruptor general donde está el problema o la protección que actúa. O bien, cuando hay un problema en la centralización de contadores, que en ese caso sí que nos puede dejar también la vivienda sin suministro eléctrico. Y aquí el cuadro eléctrico. Viendo solo como elemento, vemos aquí que tenemos por una parte el ICP, aunque ahora ya es bastante habitual que no se vayan colocando, puesto que los propios contadores de energía, al ser electrónicos, ya vienen tarados y ya saltan en caso de que haya un exceso de potencia, pero antes, cuando el contador no lo realizaba, se colocaba este ICP, que es un interruptor de control de potencia, a la entrada de la vivienda, de manera que si se excedía la energía, este interruptor saltaba para limitarnos el consumo eléctrico a la potencia que tenemos contratada. El resto, pues hay un automático, un diferencial. El interruptor diferencial se distingue siempre del automático, puesto que tiene un botón de test, así es fácilmente identificable, que de vez en cuando conviene
pulsar para ver si actúa y de esa manera sabemos que el diferencial está correcto. De ahí, pues, vemos que hay varios automáticos que, en este caso, pues el primero es una línea de alumbrado, el segundo es una línea de tomas de corriente, el tercero nos coge la cocina del horno, el 4, pues otros electrodomésticos, como puede ser lavadora, lavavajillas y termo, y el último, tomas de corriente de baño y de cocina. Como decía, es importante el diseño y poder tener todos estos elementos bien sectorizados, porque así, si hay un problema en el baño, pues el resto de suministro eléctrico en los espacios de la vivienda pues sigue activo. ¿Y qué materiales tiene la instalación eléctrica? Pues por supuesto el cable, el conductor es importante, es por donde se transporta la energía eléctrica. Normalmente en viviendas pues nos encontraremos con conductores rígidos, aunque también puede ser que sean flexibles, pero los rígidos son los más utilizados en viviendas. Y también pueden ser o bien conductores unipolares, que son cables individuales, o bien mangueras, que la propia manguera tiene varios cables. Dependiendo del tipo de instalación, se utiliza uno u otro porque es más cómodo el poder pasarlo. Después tenemos las cajas de empalme, que es cuando una de las líneas, uno de los circuitos, por ejemplo, el circuito 1 del ejemplo que estábamos viendo antes, que era de alumbrado, pues va a una caja de empalme y de esa caja de empalme pueden sacar varias líneas del mismo circuito que alimenta diferentes puntos de alumbrado. Importante también el conductor verde-amarillo, que es el conductor de tierra. Ese, como veremos luego, la tierra es muy importante para las instalaciones eléctricas. El conductor azul es un conductor de neutro y el resto de conductores son conductores de fase, que son los conductores activos. Todo esto si la instalación ha estado bien ejecutada. Siempre, si la instalación hay que hacerla nueva, hay que hacerla con este criterio. A veces en una instalación antigua nos encontramos con que el código de colores no es el correcto y siempre tenemos que estar un poco alerta. Pero bueno, lo habitual y lo normal es que sea correcto y sean los códigos que os he comentado. ¿Qué otros materiales forman parte de la instalación eléctrica? Pues bueno, los enchufes, donde luego conectaremos los receptores, un enchufe como el que vemos ahí abajo, o los interruptores que accionamos los circuitos de alumbrado, como el interruptor que hay en la parte de arriba. Aquí vemos estos elementos de una manera más gráfica. Vemos la caja de derivación, por ejemplo, en el gráfico del medio es un conmutador donde la lámpara se acciona desde dos puntos distintos. Entonces, se hace como está grafiado de esa manera. Tenemos que ir a una caja de empalme en cual el conductor de neutro va directo, pero el conductor de fase tiene que pasar por un conmutador, tiene que pasar por otro conmutador y de ahí va la lámpara. Entonces, dependiendo si accionamos uno u otro, pues se accionará la lámpara. También en la foto de la derecha pues vemos cómo en la caja de derivación, en un circuito de enchufes, pues se conectan varios enchufes a la vez. Físicamente se hace de la manera que se muestra en el gráfico. Muy bien, pues todo esto era ver de una manera sencilla qué es una instalación eléctrica y qué elementos contiene, pero nosotros vamos a focalizar en las instalaciones eléctricas biocompatibles, que como os he comentado, el objetivo es minimizar los campos eléctricos y magnéticos a baja frecuencia. Entonces, para ello los criterios son un poquito distintos y más que el criterio económico, también vamos a intentar que no sea elevado, pero vamos a hacer una instalación donde podamos reducir los campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué criterios utilizaremos? Pues bueno, por ejemplo, una instalación en espiga. Veremos qué tipo de disposición es este modo de instalar. También veremos la disposición del cableado. Dependiendo por dónde transcurre el cableado de la instalación eléctrica, pues hacemos que la radiación en la zona donde nos interesa minimizar la radiación, sobre todo, como comentábamos al principio, lugares de alta permanencia, donde el cuerpo lo tenemos más relajado, como puede ser a la hora de dormir en el dormitorio, como puede ser una sala de estar, pues alejando el cableado de los puntos de alta permanencia, pues minimizamos también el campo eléctrico en esa zona. También es importante la ubicación de elementos.
de la propia instalación, también la ubicación de equipos. Veremos qué son los tubos metálicos y qué efecto conseguimos con ello, al igual que las mangueras apantalladas. También importante hablar de las tomas de corriente y por último comentaremos qué son los bioswitch, que es un elemento muy utilizado en este tipo de instalaciones y el cual pues, nos minimiza los campos en ciertos momentos. Muy bien, pues vamos a ello. Primero, la instalación en espiga. ¿Qué es una instalación en espiga? Bueno, pues son instalaciones en la cual mandamos una línea desde el cuadro eléctrico hasta una caja de derivación y de esa caja de derivación hacemos distribuciones de la instalación ramificada. Lo que intentamos aquí es evitar el bucle, evitar un bucle envolvente en una instalación, entonces, en una habitación, en un habitáculo. Entonces, de esta manera lo que hacemos es distribuir y evitar que ese bucle nos pueda generar aún más campos también. De esta manera también se pueden derivar más fácilmente los campos a tierra. Y es verdad que esta instalación es un buen criterio, aunque si utilizamos otros elementos, pues podemos también minimizar los campos y en ese caso no es tan relevante utilizar esta tipología de instalación, pero es muy adecuado, como os digo. Por ejemplo, también la disposición del cable. Os decía, evitar por las zonas de alta permanencia, sobre todo en las zonas de descanso. ¿Dónde conviene evitar cables eléctricos? Pues en los cabezales de la cama, por ejemplo, mesitas de noche, toda la zona donde donde estamos descansando y tenemos la cabeza más próxima al cabezal, toda esa zona del cabezal conviene que los campos eléctricos y magnéticos sean mínimos, porque nos puede afectar de una manera mayor. Entonces, tratamos que toda esa zona esté libre de campos. Por esto, una de las cosas que hacemos es que esa disposición de cableado sea mejor por las zonas altas, que estén próximas al techo, y no por las zonas bajas, que están próximas al cabezal. Por ejemplo, con estos dos criterios que hemos comentado, tanto la instalación en espiga, por ejemplo, vemos que en la foto de la izquierda hay una instalación convencional donde cada circuito va derivando de una caja a otra y al final se genera una instalación que envuelve el recinto y por ahí puede generar aún un campo eléctrico y magnético mayor. En cambio, si vamos ramificando, se minimiza ese efecto. Y de ahí que la instalación biocompatible tratemos de utilizar este criterio. Y también lo que os decía, las zonas del cabecero de la cama libres de cableado. Como vemos en el gráfico de la derecha, eso sería una buena manera de poder trazar la instalación. Que sea en una U invertida donde la parte horizontal esté lo más alta posible, para que esté menos próxima al cabezal. Y así vamos eliminando los campos generados por en esos cables eléctricos. De la misma manera, los elementos de la instalación es importante dónde ubicarlos. Por ejemplo, los cuadros eléctricos, las cajas de empalme, los enchufes, los interruptores. También evitar esas zonas de alta permanencia, intentar colocarlos en zonas alejadas a donde queremos minimizar los campos. Por eso es mejor, como en el criterio anterior, ponerlo en zonas altas, próximas al techo, y incluso también tenemos que tener el criterio de que las paredes contiguas, aunque no estén en la misma instancia, pero las paredes, perdón, las paredes contiguas del espacio que queremos minimizar, que también en esa zona los elementos eléctricos y el cableado eléctrico no discurran por la zona próxima a donde queremos bajar los campos. Eso es importante. Hacer el criterio siempre de diseño, tanto en el espacio que queremos minimizar como en los espacios contiguos, porque también nos pueden incrementar el campo eléctrico magnético en ese instante. Todo esto también mejora si además utilizamos elementos metálicos.
Si colocamos cajas de derivación metálicas, si la caja del cuadro es metálica, o incluso, como veremos luego, la, eh, la canalización es metálica, todo esto hace que conectando esos elementos a tierra se deriven los campos y haya un menor campo eléctrico y magnético en la zona. Otra cosa importante es dónde ubicar los equipos. Perfecto, si queremos alejar ese campo, ¿vale? Estamos alejando con los criterios de diseño, pero también si al final el equipo lo tenemos muy próximo a donde queremos reducir la radiación, pues seguimos teniendo un problema. Entonces, los equipos también es importante. Esto es especialmente importante, pues, por ejemplo, en zonas contiguas o en habitaciones contiguas a una cocina. A veces puede ser que tengamos un frigorífico, una nevera en la cocina y que esté en el cabezal, o sea, y que contiguamente en la habitación de al lado haya un cabezal de la cama. Pues entonces estamos metiendo mucha radiación en esa zona y como comentábamos antes es lo que queremos evitar. Entonces a la hora de diseñar la instalación es bueno que los equipos también los pongamos alejados tanto en ese habitáculo como en los habitáculos contiguos. Bueno, os decía, el tema de los tubos y las mangueras. Pues eléctricamente se genera ese campo eléctrico, ese campo magnético también, pero si lo envolvemos en un tubo metálico y ahí lo conectamos a tierra, lo que estamos es confinando el campo y evitando que salga hacia el exterior. Esto lo conseguimos con tubos metálicos o también con tubos flexometálicos. Hay algunos tubos que en lugar de ser rígidos, metálicos, que son los habituales en este sentido, tienen una capa metálica, pero son flexibles y pueden ir empotrados en instalación, etc., ¿no? Entonces, estos tubos con esa parte metálica también consiguen este mismo efecto. Otro criterio de diseño sería colocar mangueras apantalladas, que hace lo mismo. La manguera apantallada son varios cables que están en una misma manguera y que tienen un recubrimiento metálico o una pantalla que se dice, que es como un cableado fino metálico, de manera que hace también envolvente y todo el campo lo confina y luego lo podemos derivar mejor si conectamos esa malla a tierra. Es importante también notar que el tema de las mangueras apantalladas sí que nos incrementa la sección, perdón, nos incrementa la sección de la manguera a utilizar. Bueno, disculpad, ya he recuperado la voz. Pues, como os decía, si utilizamos mangueras apantalladas, el inconveniente, por así decirlo, es que esa manguera tiene también una cubierta que lo que hace es que incrementa la sección del conjunto de cableado. Si tiramos unos cables individuales, solo el cable es el que circula por el tubo. Si metemos la manguera, todo ese recubrimiento también circula por el tubo. Entonces necesitamos, en ese caso, tubos más grandes. Por eso es una buena solución, dependiendo qué tipo de instalaciones, pero si podemos utilizar el tubo metálico o flexometálico, tendremos el mismo efecto y en cuanto a secciones de cableado o de manguera, mejor dicho, sería menor. ¿Vale? Y como os comentaba, pues es importante derivarlos a tierra. Bueno, aquí hay ejemplos de este tipo de elementos. En la parte de la izquierda veis una foto donde hay tubo rígido. Ese tubo directamente ahí es visto, no se coloca de empotrar. Bueno, dependiendo en qué recintos, pues estéticamente puede quedar bien. Si no, se puede intentar empotrar, pero para ello utilizamos mejor el tubo flexible. Que en este caso que estamos hablando, pues en las fotos que veis al centro arriba, tiene ese recubrimiento interno metálico que hace el efecto para confinar el campo. También hay un tipo de mangueras, por ejemplo esta que veis bajo en azul, que ya están diseñadas de manera que podemos echar, bueno,
el conjunto tubo-manguera, lleva ya la guía para poder echar de manera rápida la instalación, y ese conjunto produce una atenuación de los campos hasta el 99%. Y en la parte de la derecha son ejemplos de mangueras donde, como veis ahí, el trenzado ese que se ve recubriendo en la parte de arriba, metálicos, es la pantalla, y en la parte de abajo es una lámina en espiral que rodea el cable. De esa manera, esas partes metálicas, tanto la espira como la malla, tiene que ir conectada a tierra. Y bueno, importante la toma a tierra. La toma a tierra es muy importante por varios motivos. Primero, para proteger los circuitos eléctricos y las personas. Una mala toma a tierra puede hacer, por ejemplo, que un interruptor diferencial que protege a las personas, no actúe bien, y si no actúa bien, pues podemos tener un accidente. Pero también el tema de que hay una buena toma a tierra lo que hace es que disminuye los campos eléctricos, muy importante para lo que estamos viendo. Entonces, esto va a ser una de las cosas en que más hincapié se haga a la hora de diseñar una instalación eléctrica o a la hora de comprobar una instalación eléctrica ya existente que puede dar problemas. Hay que asegurar siempre una buena toma a tierra general, aparte de que luego la conexión que transcurra por todos los circuitos esté también bien ejecutada, que haya, como os he comentado, un cable, que el código de colores en este caso es el verde-amarillo, y que esté conectado a todos los equipos, tanto de la instalación eléctrica como, ojo, también de otras instalaciones. Es importante que, y así lo tienen el punto de conexión indicado, equipos como pueden ser calderas, como pueden ser cualquier otro elemento metálico de alguna instalación de aire acondicionado, de gas, etc. Es importante que todo esté bien conectado para evitar problemas. Y bueno, una vez hemos hecho un buen diseño y una buena ejecución de esa instalación eléctrica, de esa toma de tierra, pues podemos también introducir dentro del cuadro eléctrico algún elemento que nos ayuda a minimizar la instalación. Y aquí os hablo del BioSwitch. El BioSwitch es un desconectador automático de fase activa, que habitualmente está ubicado en el cuadro eléctrico, aunque también hay modelos que pueden ir ubicados en otros sitios, por ejemplo, en una caja de empalme más próximo al espacio donde se quiere hacer actuar el BioSwitch. El BioSwitch actúa de la siguiente manera. Mientras el interruptor detecta que aguas abajo hay una circulación de corriente, hay un equipo conectado, pues entonces el interruptor, el BioSwitch, permanece cerrado y la instalación funciona con normalidad. En el momento que detecta que no pasa intensidad eléctrica, que no pasa corriente, es decir, que hay un circuito abierto, supone que no hay carga, y lo que hace es abrir. ¿Qué hace? Al abrir de ahí hacia abajo, todo el cable eléctrico, que aunque no circula intensidad, sí que tiene una tensión eléctrica. Al tener una tensión eléctrica está generando un campo eléctrico. Al desconectar desde ese punto, lo que hace es que de ahí hacia abajo, todo el cable que sale del BioSwitch esté libre de campo eléctrico. Entonces, en los momentos que no se utiliza ese circuito. Entonces, eso es importante. Como os decía, principalmente ubicado en el cuadro eléctrico, y hay que tener ojo con la función de standby. ¿Por qué? Bueno, pues como os decía, este interruptor funciona si detecta que no hay circulación de intensidad. Si hay algún equipo o algún electrodoméstico que tiene la función de standby, estos electrodomésticos tienen una pequeña, muy pequeñita circulación de intensidad, y a veces esa pequeña circulación puede dar a entender al BioSwitch que hay algún equipo conectado y entonces no desconecta. Con lo cual, si hay algún equipo en stand-by, lo bueno será desconectar ese equipo previamente para que el BioSwitch lo detecte. Y aquí os introdujo también otra forma de realizar esta función, que son mediante interruptores. Esto ya requiere un poquito más de conocimiento de la instalación eléctrica y de los criterios de mando de una instalación eléctrica, pero también es una buena manera de ejecutar en el caso que se quiera hacer. Aquí os pongo un ejemplo del BioSwitch, de dónde iría conectado.
Y como os decía, pues aguas abajo de este circuito, en este caso se ha colocado en el circuito 2, que es de tomas de corriente, aguas abajo, pues tendremos la actuación del BioSwitch. El BioSwitch no elimina al interruptor automático, ¿vale? O sea que este BioSwitch vendrá alimentado de un interruptor automático que hace su función de protección de la instalación y luego estará el BioSwitch que lo que hace es función de minimizar campos eléctricos cuando no hay nada conectado. Aquí os he puesto un par de ejemplos, pues de la izquierda de la marca Gigahertz, de la derecha de la marca ABB. Bueno, hay muchos fabricantes que disponen de este tipo de elementos. Disculpad. Y bueno, por último, dentro de estas pinceladas de lo que es una instalación eléctrica biocompatible, pues matizar que la instalación eléctrica, a la hora de diseñarla, los criterios de diseños pueden ser un poquito diferentes. Una instalación eléctrica que se quiera hacer biocompatible antes de estar realizada en una vivienda nueva, pues es muy fácil marcar todos estos criterios de diseño que hemos hecho y que se ejecute de esta manera. Pero a veces nos podemos encontrar donde hay instalaciones antiguas ya existentes que queremos cambiar hacia una instalación biocompatible. Y a veces, en ese caso, como ya está todo ejecutado, no es tan sencillo porque a lo mejor hay zonas donde no nos permite fácilmente poder quitar la instalación existente y poner la nueva y demás. Entonces, notar que en estos casos, pues, podemos, dentro de estos criterios que hemos visto, pues podemos utilizar unos u otros para poder realizar también esa instalación biocompatible. Importante también saber que las mediciones son distintas. Es muy importante, una vez hacemos una instalación, comprobar que el objeto para el que hemos hecho, que es minimizar las radiaciones, los campos eléctricos y magnéticos, pues ha sido positivo, el efecto ha sido el que queremos. Entonces, de esa manera tenemos que realizar una medición. En una instalación nueva, el protocolo para hacer la medición es de una manera, en una instalación existente, pues puede ser de una manera distinta. Y también pueden incurrir otros fenómenos, como puede ser si es una vivienda aislada, si hay una vivienda que está próxima a otras viviendas, que las otras viviendas también nos pueden introducir campos. Entonces, todos estos criterios tendremos que adaptarlos al entorno para hacer una buena y exitosa instalación eléctrica biocompatible. Bueno, pues hasta aquí esta conferencia sobre instalaciones eléctricas biocompatibles. Espero que os haya servido de ayuda y que haya sido de vuestro interés. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que nos veamos pronto.